¿entre qué? Entre un sujeto y un objeto. Ese objeto también puede ser otro sujeto o puede ser un fenómeno, un hecho, por ejemplo. En la relación del conocimiento uno puede entrar, supongamos que vamos a conocer un automóvil. Nosotros como sujeto nos enfrentamos a un auto, lo vemos como objeto y lo conocemos, lo empezamos a conocer, lo tratamos de comprender. Ese es el objeto. Ahora, si nosotros vemos un accidente automovilístico, ya no solo vemos un objeto automóvil, sino que vemos un hecho. El hecho también se conoce y también pasa a ser parte de esa relación de conocimiento. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos por el conocimiento y por esto, ¿no?, de conocer y de quién puede conocer, tiene 1000 años, miles de años, la discusión acerca del conocimiento. Ya los griegos decían que el conocimiento era identidad y desvelamiento, ¿sí? Para las culturas semíticas, para los judíos, para los hebreos, para los árabes, el conocimiento era seguridad y confianza. Para los lingüistas el conocimiento va a ser la relación entre el lenguaje y la realidad. O sea, hay diferentes cuestiones, pero si vamos a hablar del conocimiento, sobre todo en filosofía, y de aprender, ¿a dónde tenemos que ir? Y bueno, ¿dónde va un profesor de filosofía? A los clásicos, ¿no? Y los clásicos son los que ustedes conocen, los primeros, aquellos que Hegel, otro gran filósofo alemán, dijo que eran los únicos que podían llamarse, que tenían la calidad y la posibilidad de llamarse maestros de la filosofía, que son Platón y Aristóteles, básicamente. Ustedes también conocen a Sócrates por allí, pero como Sócrates no nos escribió, no nos dejó escrito nada, sino que lo que conocemos de Sócrates a través de Platón, lo que vamos a hablar hoy es un poquito en esta introducción de Platón y de Aristóteles, de los dos más grandes de la filosofía antigua, que fueron los que sistematizaron la filosofía de alguna manera y le dieron forma, ¿no?, a lo que nosotros entendemos como filosofía. Ellos abordaron todos los temas. Aristóteles, me atrevo a decir que los abordó con otra forma, digamos, le dio más forma a la cuestión, pero Platón ya, como muchos de ustedes saben, nos plantea en su nociología el tema de la teoría de las ideas. La mayoría de los que fueron alumnos saben de qué estoy hablando, esta división de mundos, esta división ontológica, en donde en el mundo de las ideas están las cosas reales, y nosotros estamos en un mundo sensible, digamos, donde son todas copias de aquellas cosas reales. División ontológica decimos porque divide los entes, no divide el ser. Dice Platón que el verdadero ser está en el mundo de las ideas, y que lo que nosotros vemos acá en el mundo son copias. Él, de alguna manera, si bien esta teoría de las ideas después fue refutada por los filósofos que siguieron luego de Platón, digamos incluso por su discípulo Aristóteles, lo que nos deja claro es una cosa que es muy importante. Él diferencia dos formas de conocimiento. Por un lado, el conocimiento sensible, o sea, el conocimiento que nosotros accedemos a través de los sentidos. Y por otro lado, ese conocimiento se llama doxa, que en griego significa opinión. Y por otro lado, el conocimiento inteligible, que a ese le llama episteme, que básicamente en griego también significa conocimiento. Entonces, Platón hace una división de estos dos conocimientos. De alguna manera, esta división termina siendo jerárquica. Él, si bien no marca esta división como jerárquica, quiero decir, él dice que el conocimiento sensible, el conocimiento de la opinión, es un conocimiento válido. ¿Por qué? Porque también nos ayuda en lo que se llama la vida práctica, la vida diaria. Uno conoce a través de los sentidos, y entonces a partir de ese conocimiento puede vivir su vida cotidiana. En cambio, el conocimiento inteligible viene a partir de la contemplación, de la reflexión, ¿sí? Ese conocimiento está reservado a los que buscan ese conocimiento. El conocimiento sensible viene a nosotros. Por eso el conocimiento sensible es, en jerarquía, él lo explica esto en su obra El Menón, que es uno de los diálogos platónicos, y dice que el conocimiento sensible está por debajo, ¿sí?, del conocimiento inteligible. Ahora, años después, viene su discípulo Aristóteles, y entonces Aristóteles dice, tiene una frase muy conocida que es: yo soy amigo de Platón, pero más soy amigo de la verdad. Entonces, ¿qué hace Aristóteles? Aristóteles dice, en realidad no hay dos mundos, la división no es ontológica, o sea, no hay un ser allá en el mundo de las ideas y un ser acá en el mundo sensible. No, dice Aristóteles, en realidad hay un solo mundo, y el hombre conoce porque naturalmente está preparado para conocer y tiene necesidad de conocer. O sea, el conocimiento para el hombre, como dice Aristóteles, le es inherente. El hombre tiene que conocer. ¿Por qué? Porque él tiene sentidos para conocer. Les voy a leer un pasaje que está en la Metafísica de Aristóteles, que es uno de sus libros. Fíjense qué interesante esto. Dice así: todos los hombres desean por naturaleza conocer,
Una prueba de ello la tenemos en el goce que nos proporcionan nuestros sentidos, porque aparte de su utilidad, son queridos por sí mismos, y por encima de todos, el de la vista, porque no solo cuando tratamos de hacer algo, sino también en la ociosidad, preferimos el ver a cualquier otra cosa. La razón está en este sentido, más que en ningún otro, porque nos hace conocer y nos trae a luz las diferencias entre las cosas. Cuando Aristóteles escribió esto, por supuesto que no había Facebook, WhatsApp, no había Zoom, no había Instagram, no había absolutamente nada de eso, pero parecía que ya nos estaba hablando a nosotros. ¿Cuántos de nosotros gozamos de poder ver, de poder estar con el celular quizás a las 4 de la mañana, de ver el celular en el auto, en el tren, en la bicicleta, en el baño, de estar viendo el celular ahora? Muchos de ustedes están viendo su celular justo ahora mientras yo estoy hablando, espero que sean pocos, pero también. ¿Por qué? Porque nosotros somos empujados a conocer. Nuestra naturaleza nos empuja a conocer. Nosotros que estamos ahora participando acá estamos conociendo, todos estamos conociendo, y todos estamos racionalizando. Es esto lo que plantea Aristóteles. Dice, nadie puede escapar a esto de conocer. Y entonces él también plantea una dualidad nociológica. Dice, hay un conocimiento sensible que nos sirve como experiencia, y de esa experiencia nosotros tenemos memoria, y esa memoria la podemos aplicar. Esto lo tienen también los animales inferiores, dice Aristóteles. Pero el hombre tiene un conocimiento que es superior, que es contemplativo, que es un conocimiento teórico, en donde el hombre puede realizar de esos conocimientos sensibles abstracciones para poder lograr ¿qué cosa? Conceptos generales, universales, que después los puede aplicar a otros particulares. Es por esto que bien plantea Aristóteles que nosotros en la nociología tenemos dos puntos, ¿sí? Dos puntos que son muy interesantes. El primero es el conocimiento a través de la experiencia, sobre todo nosotros en educación física, el conocimiento a partir de la experiencia del movimiento, ya lo vamos a ver más adelante con mis compañeros. Ahora, esta experiencia de movimiento también necesita una racionalización. Yo recuerdo en mis épocas de estudiante, hace muchos años, cuando hacíamos sobre todo gimnasia deportiva, y recuerdo que estábamos ahí suspendidos en las barras fijas y sabíamos, porque nos habían enseñado, porque lo habíamos visto por la experiencia, cómo era el movimiento, por ejemplo, no sé, que fuere, ¿no? El más sencillo de todos, que se llama la vuelta pajarito, famosa. Y entonces veíamos eso, o un hip largo, un hip corto, veíamos ese movimiento y por la experiencia lo captábamos, pero no lo podíamos racionalizar. Había un momento en donde nos faltaba la maduración de eso, la reflexión. Y el profesor nos decía, esperen que ya les va a salir, o sea, maduren el movimiento. Y a eso se refería. Esto es, la percepción es lo que uno ve, y después esto lo tiene que racionalizar para poder llevarlo adelante. En la Edad Media, hay muchos que le llaman los 1000 años de oscuridad a la Edad Media. En la Edad Media el conocimiento pasa por un momento difícil. Saben ustedes que la teología toma el centro, digamos, de la reflexión en ese momento filosófica, y los filósofos eran perseguidos por pensar libremente. Debían ajustarse a lo que la Iglesia y la religión decían. Pero aún así, la religión no escapa al conocimiento. Fíjense, yo les traje acá algunos pasajes cortitos. Fíjense ustedes que en el Islam, el Corán, en el Sura 17 dice, no vayas tras algo de lo que no tienes ningún conocimiento. Del oído, de la vista, del intelecto, de todo se te pedirá cuenta. Fíjense qué interesante, esto es el Corán. Ahora, Siddhartha Gautama, que es el Buda, dice claramente, fíjense, no creas en algo simplemente porque lo has oído. No creas en algo porque simplemente lo han dicho otros o lo rumorean. No creas en algo meramente por la autoridad de tus maestros. Solo después de observar y analizar, cuando encuentres algo que es acorde a la razón y conducente al bien y benéfico para uno y para todos, entonces acéptalo y vive según eso. El Buda. La Biblia, Proverbios 18:15, el corazón prudente adquiere conocimiento, los oídos de los sabios procuran hallarlo. Tropiezas de día y de noche y los profetas tropiezan contigo, pues por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. O sea, ni siquiera la religión escapa al conocimiento. Todas las cuestiones humanas siempre van a estar dentro de lo que es el conocimiento. Siempre van a abordar el conocimiento. Ahora, años después, y ya vamos cerrando, años después, comienza la filosofía moderna. Y en la filosofía moderna lo que comienza es justamente
lo que tiene que ver con nuestro amigo Descartes, ustedes lo conocen por Descartes también, o también Immanuel Kant. Ellos van a hablar de lo mismo que venía hablando Platón y Aristóteles, de esto de que el conocimiento es sensible, o sea, es por experiencia, pero también es por razón, o sea, la racionalidad. Y entonces, durante muchos años discuten entre ellos los racionalistas y los empiristas, hasta el momento en que Kant hace una unión, hace lo que se llama un giro copernicano, y entonces dice, mejor dicho, él crea lo que se llama el idealismo trascendental. Él une el racionalismo y el empirismo, les dice que son necesarios el uno al otro, y entonces crea una posibilidad de conocimiento nueva, en donde experiencia y razón van unidos, se unen para estar al servicio del hombre y para la búsqueda de la verdad. Es allí donde nosotros vamos a terminar hoy con nuestra charla, ¿no? Acerca de la verdad. Vamos a decir que el conocimiento que hace, el conocimiento busca la verdad. Ahora, ¿hay una verdad? ¿No hay una verdad? Eso lo podemos discutir. Hay verdades relativas, hay verdades absolutas, y bueno, eso lo podemos discutir. Lo que estamos seguros es que el hombre inherentemente busca el conocimiento. Y el conocimiento y el aprender se diferencian en algo muy clarito. Una cosa es conocer, cuando uno se acerca a algo, y otra cosa es comprender, ¿sí? Cuando uno aprende es cuando uno toma ese conocimiento y lo hace propio. Nos pasa mucho en las mesas de exámenes cuando nos dicen, profesor, lo tengo en la punta de la lengua. Eso quiere decir que no lo comprendió, ¿sí? Lo conoció, pero no lo comprendió. Ahora, el conocimiento, nosotros, cuando lo llevamos a una analogía, por ejemplo, entre conocer y aprender y la experiencia y la verdad. Y cerramos con esto. Fíjense qué interesante. Verdad, en griego, es una palabra que empieza con un privativo. Es la palabra aletheia. A es un privativo, o sea, es sin. En el idioma original, aletheia significa cubierto, pelado. Fíjense que la palabra verdad en griego justamente lo que quiere decir es algo que no está velado. ¿Qué significa esto? Encontrar el conocimiento y encontrar verdad merece y necesita un esfuerzo. El conocimiento no alcanza como conocimiento en sí, sino que tiene que haber un esfuerzo de racionalización, de comprensión, para que uno pueda realmente tomar ese conocimiento. 2300 años atrás Aristóteles nos dijo, por naturaleza conocemos, y es por eso que nosotros, todos los que estamos ahora acá, conocemos, porque está en nosotros. Es parte de nuestro ser conocer para construirnos en ese ser. Muchas gracias. Bueno, gracias, Marce. Bien. Mariela, perdón Gracias. que te interrumpa, pero Dale, quería simplemente avisarles que aquellos que tengan preguntas para iba a decir. hacer, las vayan poniendo, perdón, Mariel, las vayan poniendo en el chat. Buenísimo. Bien, la idea es que esto sea un conversatorio y aunque sea un ratito podamos hacer una ida y vuelta con ustedes los que están escuchando. Bueno, nuestra propuesta tenía que ver con que desde distintas perspectivas podamos pensar esta pregunta que nos hicimos respecto de por qué y para qué conocemos, y que cada una de las disciplinas que estamos trabajando, los distintos profes que hoy vamos a hablar, nos den herramientas, nos den elementos para construir entre todos y transdisciplinariamente esta respuesta. Es desde este lugar que la idea era ver qué nos dice la neurociencia respecto de por qué y para qué conocemos. Pero antes de contar un poco respecto de qué es la neurociencia y qué nos dice, quisiera hacer una pequeña aclaración, una pequeña salvedad. Como todos sabemos, la neurociencia está bastante de moda en las últimas décadas y se convirtió en una fuente de conocimiento necesaria para los docentes. Una fuente de conocimiento que hasta hace unas décadas no formaba parte del acervo requirente para alguien que se recibía de docente. ¿Qué nos brinda la neurociencia? La neurociencia nos dice cuál es el sustrato fisiológico del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos dice la neurociencia es qué pasa en el cerebro cuando aprendemos. ¿Qué está pasando en nuestro cuerpo cada vez que aprendemos algo? Y uno podría preguntarse, ¿por qué es necesario que un docente sepa esto? ¿Por qué es necesario que sepa la parte biológica del docente respecto del aprendizaje? Y me interesa especialmente hacer un detalle acá, una parada acá. Conocer qué pasa en el cuerpo cuando aprendemos, en realidad va a enriquecer nuestro conocimiento, pero de ninguna manera, y hay que estar alertas,
nos podemos quedar con que eso es aprender. Es importante que sepamos qué pasa en el cuerpo cuando aprendemos, pero también es importante que no reduzcamos la idea de aprender a lo que pasa en el cuerpo. Para esto voy a hacer una analogía que me parece que representa la idea. Imaginemos que alguien nos pregunta qué es la piel, qué es para las personas la piel. Fisiológicamente alguien podría responder, bueno, la piel es un tejido pluricelular que tiene por función proteger al cuerpo, recubrir al cuerpo. Y esa es información verídica y es un dato que es importante que sepamos. Ahora, si alguien pretendiera entender qué es la piel limitándose únicamente a esa idea y creyera comprender lo que es para las personas la piel simplemente por saber eso, se estaría quedando con una parte demasiado reducida del conocimiento. Lo mismo pasa con el aprendizaje, que entendamos y que tratemos de visualizar qué pasa en el cuerpo cuando aprendemos, no quiere decir que todas las respuestas respecto del por qué y para qué lo hacemos estén dadas por la fisiología del cuerpo. Y vamos a ver que en varias de las cosas que nos cuenta nuestro cuerpo respecto del aprendizaje, hay enlaces muy interesantes con la filosofía que planteaba Marce, y básicamente que muchos sabios, antes de que se pudiera hacer una tomografía computada, una tomografía por emisión de positrones, antes de que los aparatos nos permitieran ver adentro del cerebro, ya los hombres sabíamos bastante, cuando hablo hombres genéricamente, hombres y mujeres obviamente, sabíamos bastante respecto de para qué y por qué aprendíamos. Dicho todo esto, y ahora sí, desde el enfoque puntual de la neurociencia, vamos a pensar qué ocurre en el cuerpo cuando aprendemos. Si uno pudiera mirar desde adentro el cerebro en acción, cada vez que se produce un aprendizaje, lo que vamos a estar viendo es una interconexión de neuronas. Ya todos saben, las neuronas son las células que componen el sistema nervioso, y cuando se produce un aprendizaje, las neuronas se entrelazan. A través de los estímulos que ingresan por los sentidos, llegan al cerebro en términos de unión, para hacerlo sencillo, las neuronas se entrelazan por uniones físicas, químicas y también eléctricas, y esto es lo que se visualiza cuando hay un aprendizaje. Si hay interconexión de neuronas, si hay neuroplasticidad, si hay lo que se llama una unión sináptica, quiere decir que se dio el primer paso para que un aprendizaje sea ejecutado. Ahora bien, una vez que hay una unión de neuronas, no necesariamente hay aprendizaje. En este momento ustedes me están escuchando. Está ingresando un estímulo a su sistema nervioso y muchas de sus neuronas están interconectándose. Ahí están conociendo. Sin embargo, como también decía Marcelo desde la filosofía, para que ese conocimiento, esa información se traduzca en comprensión, es necesario que esta nueva unión de neuronas que se acaba de generar se entrelace con neuronas preexistentes en nuestro sistema nervioso. Por eso es tan importante y se hace tanto hincapié en la idea de reconocer las ideas previas de nuestros alumnos, porque si no entrelazamos el nuevo conocimiento con el viejo conocimiento, neurocientíficamente sería, si las nuevas conexiones neuronales no contactan con las conexiones neuronales preexistentes, no hay verdadero aprendizaje, no hay verdadera comprensión, hay acumulación de información. Ahora bien, una vez que ustedes me están escuchando, imaginemos que comprenden lo que estoy diciendo, porque pueden enlazar esta información con información preexistente en sus sistemas nerviosos. Eso no quiere decir que necesariamente haya aprendizaje, porque para que haya aprendizaje tiene que haber memoria. Esas uniones neuronales que se reconfiguraron tienen que mantenerse en el tiempo. Y para que se mantengan en el tiempo es preciso reutilizarlas. Solo así se puede efectuar la llamada potenciación a largo plazo, que es una unión neuronal que, como se utiliza repetidamente, se mantiene en el tiempo. Por eso, llevado a los términos pedagógicos, es tan importante que el docente no solo dé información,
sino que esa información se relacione con la información precedente o el conocimiento precedente en el sistema nervioso de nuestros alumnos, y por sobre todo que opere con esa información, que haga algo. ¿Por qué? Porque haciendo algo es que se va a generar ese circuito de repetición. Ahora bien, ¿por qué esta explicación da cuenta de por qué y para qué aprendemos? Porque estas uniones neuronales, estas sinapsis nerviosas que se generan en el cerebro, ocupan espacio. Nuestro cráneo es fijo, es duro, rígido, con lo cual es mentira que el saber no ocupa espacio, y todo lo que ingresemos en términos de conocimiento va a estar ocupando determinado espacio neuronal. Con lo cual, los nuevos aprendizajes van a estar compitiendo con los viejos aprendizajes. O el saber que se incorpora continuamente va a estar luchando con el viejo saber. Y esto es lo que nos ayuda a comprender para qué aprendemos desde la mirada de la neurociencia, o por qué aprendemos. ¿Por qué? Porque cuando compiten esas uniones neuronales, la respuesta está en quién gana. ¿Cuál de todas las uniones neuronales es la que se mantiene en el cerebro? Fisiológicamente hablando, ya sea desde la mirada de la especie, filogenéticamente, desde la mirada de cada ser humano, ontológicamente, ¿cuáles son los saberes que perviven? ¿Cuál es el conocimiento que realmente se mantiene? Bien, los que duran, los que se mantienen, los que es más fácil mantener desde la mirada fisiológica, son aquellos saberes que nos ayudan a vivir. Son aquellos saberes que nos permiten sobrevivir y relacionarnos de la mejor manera en el contexto en el que vivimos. Esto estaría dándonos información respecto del para qué. Aprendemos, entre otras cosas, para sobrevivir. Y aquellos aprendizajes, por más que me moleste hasta la palabra, que nos resulten más útiles, son aquellos que menos trabajo nos va a dar mantener en el cerebro. Ahora, en la vida que tenemos, esto la neurociencia lo fue rastreando con el correr del tiempo, con toda la historia filogenética que tiene la humanidad. Los primeros humanos tenían un sistema nervioso central con esta funcionalidad, la función de sobrevivir, y es para eso que aprendían. No obstante, en el mundo en que vivimos, las necesidades básicas que permiten la supervivencia, como el alimento, el resguardo, lo ideal y lo más probable es que estén satisfechas. Entonces, ¿para qué aprende ese cerebro que tiene las necesidades biológicas satisfechas? ¿Cuáles son esas otras necesidades que el cerebro humano busca satisfacer, busca alcanzar, cuando las necesidades biológicas elementales están alcanzadas? Y acá diversos estudios han demostrado también que más allá de las necesidades alimenticias, de preservación del espacio, hay otras necesidades como son las necesidades sociales, el vínculo con el otro, las necesidades emocionales y las necesidades de desarrollo personal. Con lo cual, incluso desde la respuesta fisiológica y biológica, el cerebro humano y el hombre en su totalidad está preparado para aprender en pos de la necesidad de supervivencia y de trascendencia, entendiendo por trascendencia el encuentro con los otros, el vínculo emocional y la capacidad de desarrollar una finalidad personal y social propia. Toda esta estructura que nos informa el sustrato biológico del conocimiento, nos deja además una serie de correlatos que podríamos estar pensando, que es a mí quizás lo que más me gusta pensar y desarrollar, respecto de por qué y para qué aprendemos si el cuerpo nos dice esto. Y hay algunas analogías que nos permiten sacar algunas conclusiones que para mí son muy interesantes. Una tiene que ver con que
aún desde su constitución biológica, el aprendizaje requiere del otro. Para lograr aprender, es preciso que el estímulo externo entre a través de los sentidos. Y ese estímulo viene del otro. Nadie aprende en soledad. No es posible autogenerar sinapsis nerviosas si no hay un encuentro con la otredad. Entonces, una de las cosas que nos informa el cuerpo es: solos no aprendemos, el aprendizaje requiere del otro. La otra analogía, que para mí es de lo más interesante, tiene que ver con que aún en su dimensión más básica y material, el aprendizaje es unión. No hay unión si no hay aprendizaje. Por otro lado, esto de reconocer que el aprendizaje ocupa un espacio y que las nuevas sinapsis luchan con las viejas sinapsis, nos permite tener en cuenta que es difícil aprender, y que como nosotros tenemos ya una estructura neuronal armada que nos da cuenta de que podemos convivir y desarrollarnos perfectamente en el ambiente en que vivimos, cuando ingresa un nuevo aprendizaje, ese nuevo aprendizaje va a estar peleando con el anterior. Eso genera energía, genera desgaste, y esto hace que aprender sea difícil y haya una resistencia natural al aprendizaje. Ahí está la gran complejidad y el gran trabajo del quehacer docente, que además de enseñar, tiene que estar convenciendo a ese otro ser humano y a ese otro cerebro, entre comillas, a esa otra mente que está aprendiendo, de que esto nuevo que se está proponiendo es más necesario que aquello que ya está. El gran trabajo de incentivación docente tiene que ver con demostrar, por ejemplo, que va a ser más útil y más necesario para todas esas necesidades de las que hablamos, conocer, por ejemplo, la ética kantiana, que aprender la estrategia de cómo jugar a un jueguito de Instagram. ¿Cómo convencemos a ese cerebro que está acostumbrado y que cree necesitar una estrategia para un jueguito, de que en realidad es más necesario para su vida conocer la ética kantiana o la filosofía aristotélica? Ese es el gran desafío docente, y esa es una de las complejidades de nuestra tarea, ¿no? Hasta acá, más o menos un pantallazo de qué nos dice el cuerpo respecto de por qué y para qué aprendemos. De todas maneras, tener siempre presente que la respuesta a este tipo de preguntas es una respuesta compleja, y que para alcanzar realmente respuestas que nos dejen contentos y realmente satisfagan esta pregunta tan compleja, la idea es mirar este cuestionamiento desde diversas dimensiones, ¿no? No simplemente desde el sustrato biológico. Vamos, con esto estaríamos cerrando. Sí. Bueno. Muy bien, Mariela, muy bien. Gracias. Gracias, ¿Cómo Mariela. vine con el tiempo? Era todo un desafío lo de los 10 minutos. Llegamos, ¿no? Bien. Perdiste. No sé, a alguien en algún momento le sonó un teléfono mientras estabas hablando. Si tienen cuidado de cerrar los micrófonos por las dudas. Ya van unos cuantos minutos de que estamos acá sentados, así que para romper un poco les propongo que hagan una respiración profunda, cambiar a oxigenar la cabeza y estírense un poco, porque la verdad que es difícil estar tanto tiempo atendiendo. Así que a todos los que están ahí acompañándonos, los invito a moverse un poquito. Sí, la neurociencia nos diría eso. Perdón, me tenté, que perfecto. El movimiento hacía falta, sí. Buenísimo. Bueno, mi intervención se llama ¿Por qué aprender educación física? Y habla de los cambios y continuidades en los paradigmas de la educación física. Todos ya sabemos de la importancia del contexto para comprender cualquier objeto de estudio, e incluimos en el contexto el recorrido histórico que influyó en su desarrollo, y también las hipótesis de evolución a futuro. Voy a empezar compartiendo algunas ideas sobre lo que se considera cultura. Una de las concepciones de cultura proviene
quizá la más conocida, de la palabra cultivo. Hay cultura desde que el hombre puede cultivar, o sea, que puede transformar la realidad que lo rodea. Eso lo permite establecerse y proyectarse en comunidad. Otra concepción que me gustó cuando la vi por primera vez es de una antropóloga que nos dice que hubo cultura desde el momento en que como especie decidimos cuidar a otros. Lo ejemplificó de una manera. Mostró restos de huesos humanos que tenían vestigios de haber sido fracturados y que se habían curado. Ella sostiene que la persona a la que pertenecían esos huesos, que eran de una pierna, no podría haber sobrevivido sin ayuda de los otros. Allí donde el otro importa, donde decido cuidarlo, hay cultura. Voy a compartir ahora algunas fotos, si funciona el sistema, para ver algunas pinceladas de la cultura relacionadas a la educación física. Se está viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, Walter. Bueno, bárbaro. Acá vemos en el Oriente Milenario, en la antigua Grecia, durante el Imperio Romano, en los pueblos originarios, durante la Edad Media, en los espectáculos circenses en distintas épocas, en los juegos populares, en los deportes modernos, en las distintas expresiones de movimiento. Gente, adultos mayores o niños muy pequeños, buscando interactuar en distintos ambientes, el medio terrestre, el medio acuático y el aire. Voy a tratar de dejar de compartir la pantalla. Y les cuento, nosotros somos profesores todos, la mayoría o todos de educación física, somos los profesionales que trabajamos con el movimiento, no los únicos, pero sí los que lo hacemos desde bien pequeños, de bien temprana edad, con los chicos en las escuelas. Uno de los posibles análisis de la evolución de la educación física a través del tiempo en nuestras sociedades se puede hacer tomando la clasificación de ideologías curriculares, que marca una primera ideología academicista proveniente de alrededor de mediados de 1800, que tenía una mirada dualista del ser humano, separaba mente y cuerpo y hasta a veces los oponía, como cosas totalmente diferenciadas. El cuerpo era limitado dentro de un paradigma mecanicista y la educación física en ese periodo se reducía a cuestiones posturales, movimientos estereotipados, ligada siempre al disciplinamiento corporal. En este contexto y hacia el final de la presencia de esta ideología curricular, alrededor de 1930 se creó la Dirección de Educación Física en la provincia de Buenos Aires, que tenía en el decreto como objeto preparar a los estudiantes para ser futuros soldados. Más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, sobreviene una ideología que se llamó de eficiencia social o tecnológica, que en el mundo de posguerra, como se requería de mucha mano de obra nueva, la educación física se vio influida y se centró en preparar estudiantes para el mundo del trabajo. En este periodo se hizo significativa la influencia del modelo higienista y la educación física se proponía en algunos foros como un apéndice de la salud, básicamente. Recién hacia los años 70, la ideología curricular llamada pedagogía del niño incorpora algunos postulados de las psicologías evolutivas sobre todo, y la educación física se apoya en los conceptos de psicomotricidad y tendencias humanistas, que luego son ampliadas con las pedagogías críticas o de reconstrucción social. Esta última, la crítica, sería la cuarta corriente, que aporta un sostén de contextualización,
de educación popular, democrática, emancipadora, y se arraiga en una visión ética y política que busca llevar a los alumnos a comprender el mundo más allá de lo que lo rodea al mismo. Lo acerca a reconocerse en sus diferencias, sus desigualdades, sus condiciones singulares, particulares de género, de etnia, de clase, de sexo. Y en este marco, la educación física desarrolla algunas teorías relacionadas, en particular a la corporeidad y a la sociomotricidad. Estas teorías acompañan los recorridos de la reconstrucción social. En base a esto que estoy diciendo, es claro que la educación física es una disciplina que está en movimiento, que evoluciona, que se cuestiona, que no cesa en su búsqueda. En particular, durante esta etapa nueva, extraña, estos 2 meses y pico de pandemia, quedó nuevamente al desnudo algunas dificultades que tenemos dentro de la educación física para ser reconocida en su real dimensión dentro del sistema educativo. Mostré unas cuantas cosas que demuestran que tenemos un espacio claro y una función muy importante. Pero así y todo cuesta. Les voy a mostrar ahora 2 imágenes de los cuadernillos que llegaron a las escuelas para los chicos que no podían acceder a los medios virtuales. Y acá está el primero, este es del Ministerio de la Nación, de Educación, que cuando vamos a ver su contenido, buscamos ciencias sociales, naturales, lengua, matemática, educación física, música, plástica, no aparece. Vamos al de la ciudad, COVID-19, nivel primario, bla, bla, bla. Vamos al índice, introducción, matemática, lengua, conocimiento del mundo, inglés, educación física, de nuevamente no aparece. Tampoco plástica, tampoco música. Esta realidad que nos marca como diagnóstico algo, me hizo generar algunas preguntas, un par de preguntas. La primera es en qué tipo de ciudadano piensa. Se piensa desde el planeamiento educativo que considera que no es prioritaria la educación física, o la educación musical o plástica. Y me preguntaba en tiempos de quietud forzada, ¿cómo no se piensa prioritario el movimiento? En tiempos que estamos rodeados de miedos, ¿cómo no es prioritario el juego, o el baile, o escuchar música, o la belleza del arte? Ante esta situación, ante esta realidad, quise saber qué pensaban los alumnos sobre lo que consideran que es la misión de la educación física en la actualidad. Y entonces armé una encuesta rápida, corta, con los alumnos de primero, segundo y tercer año, que después la repliqué con los docentes que trabajan en los distritos cuarto y quinto, donde yo trabajo. Fue un universo de alrededor de 200, 100 y 100, aproximadamente, un poquito más. Y ahora les voy a compartir los resultados. A ver si puedo compartir la pantalla de los resultados. Un segundito. ¿Ven acá? Sí, ¿no? Acá la torta de los resultados con los estudiantes nos marca un porcentaje de un casi 80% de encuestados que planteó que la misión de la educación física... Sí. Acércala a la torta, acércala, porque no se está viendo, ¿eh? ¿Podés seleccionar la encuesta? No, hasta acá llego, la relato. Perdón. Igual se ve de lejos, ¿no? Los colores, bueno, sí, yo lo voy relatando. El 57% y el 21% de los estudiantes, casi un 80%, contestaron que la educación física servía para el desarrollo de habilidades y capacidades motoras para la vida adulta y el mundo del trabajo. O si no, el otro porcentaje, el 21%, digamos, que la suma da 80%, para mejorar la salud y compensar el sedentarismo de las personas. Cuando vamos a la encuesta hecha a los profesores, esto cambia, pero diametralmente. Los profesores opinan mayoritariamente que la función es para la transmisión cultural de saberes relativos a la corporeidad, casi el 50%.
y se complementa un 15% que para que los niños y niñas accedan a experiencias motoras, lúdicas, en distintos ambientes, medio acuático, medio terrestre, al aire libre, etc. ¿Qué nos marca esto? Si vuelvo para atrás, quise investigar un poquito más y me di cuenta que los alumnos recién ingresados de primer año, el porcentaje de una mirada utilitaria de la educación física para el mundo del trabajo o para la salud es mayor aún, un 95%, y que va bajando a medida que avanza en la formación, un 60% en tercer año. Eso me marca cómo uno viene influido por la mirada general del sistema y del sentido común, pensando que la educación física tiene un fin utilitarista, y se va reconstruyendo esa mirada en la práctica, en ver cuál es el real sentido, significado y aporte que hacemos de la educación física. Voy a dejar de compartir a la torta por un segundito, para ya ir arribando de a poco hacia la última parte. Las declaraciones internacionales de derechos humanos, de derechos del niño, de adolescentes, garantizan el acceso a la educación y al juego. También nuestra Constitución lo garantiza. El mundo está cambiando y nosotros no podemos estar distraídos. Somos los profesionales de la educación física y somos guardianes de esos derechos. Para cerrar esta exposición, tomé de las reflexiones, de las respuestas que enviaron en las encuestas, tomé palabras y armé una definición colectiva de lo que sería para el conjunto de los profesores la función, la misión de la educación física. Vamos a ver si la puedo encontrar. Y con esto voy a ir cerrando. Ahí se está abriendo. ¿La ven, compañeros? Sí. Sí, bueno. Dice así: aprendemos y enseñamos educación física porque buscamos habitar nuestra corporeidad conociéndonos y queriéndonos con seguridad, alegría y placer. Aprendemos y enseñamos educación física para expresarnos en movimiento, para transmitir nuestros saberes corporales y recordar nuestra tradición lúdica. Aprendemos y enseñamos educación física porque queremos conectarnos con nuestro interior, con los otros y con el medio, porque queremos construir un proyecto de vida personal y colectivo que sea pleno, para ejercer nuestra libertad y contribuir al logro de una sociedad y un mundo mejor. Ahí dejo de compartir. Como cierre les diría que esa es nuestra misión, es una misión construida colectivamente, y es ese ser guardianes que les decía hace un ratito, es la posta que vamos dejando a aquellos que ya tenemos un recorrido quizás demasiado largo y que queremos dejarle a todos ustedes como para que sigan siendo guardianes de los derechos de los niños y las niñas y también de toda la comunidad para poder disfrutar de su cuerpo, del movimiento y de todo lo que sostiene esta hermosa definición que construyeron los profesores. Hasta acá llegué, gracias. Paso la posta, Adrián. Buenísimo, Walter. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Perdón, Adrián, perdón, pero les recuerdo lo mismo que dijo Rafa, vayan haciendo las preguntas que quieran ir haciendo, así los profesores después pueden contestar, podemos hacer una especie de mesa redonda, ¿sí? Disculpe, profesor. No, por favor, traten de abstenerse de hacerme preguntas a mí, que soy el que menos sé. Después de mis compañeros, estoy mirando cuál es la puerta de escape, porque todo está dicho. Así que, pero me quedé pensando al escucharlos, porque daban una mirada muy completa y un recorrido muy completo, muy diverso y muy completo, que desembocaba en un perfil humanístico, ¿no? Cuando nosotros nos reunimos a pensar sobre el título
estábamos discutiendo sobre las disquisiciones del para qué o del por qué. Y en ese sentido nos pusimos a pensar sobre algo de lo cual teníamos la intención de que sea un título y un objeto de pensamiento destructivo. Nosotros queríamos, sinceramente pensamos que esa idea de ese título tenía que ser destructiva, o como se dice más comúnmente, deconstructiva. La educación siempre, desde los inicios de la transmisión de dos palabras que vamos a abordar en breves instantes, se propone y se propuso trasuntar, superar lo que era preexistente y avanzar a otra idea. En ese sentido siempre fue deconstructiva. Pero es necesario tener una idea del querer destruir un discurso o tener un discurso lo más devastador posible para que ese orden pedagógico establecido nos permita a nosotros pensar otra proposición. Y eso nos convoca a una cuestión fundamental que tiene que ver con la de poder mirar, poder escuchar, poder hacer, poder jugar, y es la cuestión del tiempo. Si algo ofreció la educación, específicamente, fue de abrir un lugar sin tiempo. Allí donde se abre una puerta de una escuela, el que entra a otro tiempo. Entra a otro lugar y entra a otro tiempo. Quien vive en la peor carencia, cuando cerró la puerta de la escuela, la tormenta se detuvo. Tiene otro tiempo. Adentro de esa gramática ocurren otras cosas. Hay otro tiempo. En ese sentido, todo el recorrido maravilloso, yo cada vez que los escucho vivo tomando apuntes, ese recorrido que tanto Marcelo como también Mariela, ¿no? Que uno puede presumir que se va a concentrar más en cuestiones de la neurociencia y demás, también se refirieron a aportes de la filosofía. Hay algo desde ellos que me hicieron tirar borradores a la basura y volver a pensar en ese texto de Agamben de infancia e historia, ¿no? Un escritor, un sujeto, ¿no? Agamben plantea de la mano de otro, Walter Benjamin, ¿no? Una delantera con 2 nueves, cómo repasaron la idea del discurso y de la educación cuando se transforma en experiencia, en ese pasaje de la Edad Media al Renacimiento y del Renacimiento a la modernidad. Ahí la escuela, la invención de la escuela, pegó un salto, ¿no? Entonces, la idea de esa sabiduría, de esa cuestión, de esa experiencia que se transmite, devienen a acumular. La acumulación de la vida se volvía experiencia. Y la experiencia tenía que ver con la sabiduría y producía un lenguaje. Hay distintos lenguajes. Uno de esos lenguajes, ¿no? El lenguaje de la narración, dice Agamben de la mano de Benjamin, planteaba esta idea propia de rasgos de fábulas, ¿no? De las narraciones de historias, de parábolas de existencia, de enseñanzas, pero que tenían una particularidad, no son universales. Siempre esas fábulas, esas experiencias no fueron universales, fueron contingentes, fueron particulares, fueron atendiendo a lo que a las personas les pasaba en cada contexto, y en cada texto, y en cada subtexto, y en cada pretexto. No es solamente lo genético, es lo adquirido. El concepto de la culturalidad, que Walter contaba muy bien ahí, describiendo incluso los conceptos de cultura, cultura física, cultura corporal en movimiento, Pitch, Brach, Daolio, Kunz, Betty, todas las definiciones de cultura física, ¿no? Entonces, todo ese avance a la cultura, ya esa sabiduría no era propia de algo que se describe de manera natural. La fisiología no podía dar cuenta de lo que le pasaba al sujeto sin su derredor. Benjamin contaba esta historia de ese hombre, un anciano, que al borde de la muerte reúne a sus hijos y les narra que hay un tesoro escondido
en el lugar del campo que rodeaba su casa. Al morir el hombre, todos los chicos, todos los hijos, fueron a buscar en ese campo y cavaban pozos y buscaban y no pudieron encontrar. La idea que quería transmitir a Benjamin, la educación, la escuela, los profesores, es la idea, más allá de que no se encuentra el tesoro, de lo que guarda en sí mismo la palabra del Padre y de esa experiencia que transmite el Padre, que es la experiencia de la laboriosidad, la experiencia de la labor, la experiencia de eso que media distante de la eficacia y de la eficiencia. Es el infinitivo, aquello que los más grandes filósofos explican como los melones se acomodan en el camino, es eso que está pasando, pensando, el infinitivo, ¿no? Transitando, eso que el inglés no explica. ¿Qué es estar? To be. Y to be es estar, pero no lo entiende un inglés cuando lee el castellano, porque es estar sentado, y no entiende el infinitivo, que es el estando, y el estando implica movimiento. Entonces esta idea del movimiento nos asegura la particularidad de esa experiencia, de que ese conocimiento, ¿no? Esa transmisión del conocimiento que implica la laboriosidad, no tiene garantía. Ese conocimiento no puede ser, no está garantido de universalidad, no está garantido de que ese conocimiento se va a volver a repetir, sino que ese conocimiento es hijo del devenir, de lo particular, de la singularidad, de la diferencia. Lo que nos distingue, ser singulares y diferentes. Eso es lo que nos iguala. Entonces, en esta idea, ¿no?, nace y se pone como algo importantísimo en esta forma de narrar el lugar de la experiencia. Este lugar de la experiencia es eso que de nuevo nos lleva a pensar y a buscar un discurso pedagógico de ruptura, ¿no? Entonces, uno ahí se pregunta, ¿por qué educar? ¿Por qué la educación? Y la verdad que la educación es como una forma de estando en el mundo, es transmitir una forma de comprendiendo ese mundo, ¿no? Y no es una educación sobre la educación, sino en la educación. No es sobre la experiencia, sino es sobre la experiencia. No es describir la injusticia, es ejercer la didáctica en términos del escenario de la injusticia. No es de comprender el carácter cultural del sujeto. Ser o no ser, el siendo, ¿no? La simpleza de Shakespeare. Ser abyecto, ser genuflexo o ser honesto, ¿no? Fulmine. Esta idea que nos plantea el infinitivo. De lo que se trata es explorar formas de educar que nos pongan en contacto con el mundo. La educación es eso, es esta idea de transitar ese mundo mutante, una forma, una tentativa de formar parte de ese mundo más reflexivo, ¿no? Pero nunca garantizado. Y en el sitio en donde eso nos pasa. Por eso la educación es el sitio del reinventarse, del paradigma en términos de desmatrizarse, no de un objeto definido. De modo tal que reinventarse, poner en el lugar del volver a estar juntos en otro escenario que está por venir. El texto que explicamos es el texto por venir. El docente que da también es el docente que al mismo tiempo que da el texto dé el lugar para que el otro lo piense y lo reescriba en su pensamiento. Es el tiempo del otro. No hay educación sin tiempo, sin devenir, sin estando. La pretensión del pautarlo con su gramaticidad es la falta de oxígeno que necesita la educación para poder respirar. ¿Por qué? Porque el escenario en el que se plantea es de mutación constante. Es ese sitio del replanteo de aquello que no termina, que continúa,
Es el pensar de ese profesor que muda y que piensa por qué vive y para qué vive esa vida. Es el camino que por compromiso de querer transmitir esto, es el camino de la pasión. Entiendo la significancia de la transmisión y de las relaciones entre los axones y las dendritas, pero agrego otra carta a la mesa. Estamos hechos de espíritu y sentimientos. En el último instante y en el último suspiro no vamos a pensar en nuestros jugos gástricos. No vamos a pensar cuando amamos, cuando sufrimos por un hijo o por no haberlo tenido. No vamos a pensar ni a sentir cuando una madre se nos va en el problema de la transmisión neuromuscular. Vamos a pensar cómo nos ponemos en movimiento. Y el ponerse en movimiento de la educación es también esa pasión y ese enamoramiento por esa relación de vivir del mundo protegido a vivir en el mundo de pasar a proteger. Ya no es el juego, es el trabajo. El paso del individuo a lo colectivo. La educación como entrada en ese proceso de un estando, de un paso al mundo en común. De todos y de cada uno, singular y diferente, cualquiera. Somos todos, nosotros, los otros, los cualquieras. Esa idea del lugar del educador que da. Y ese mensaje es el contenido. Sin contenido, sin guión, no hay transmisión, no hay tránsito. Más allá y por sobre el medio tecnológico, por sobre el medio mediático, por sobre la tecnología, a dónde y para aquello que está por decir y por ser pensado. El mensaje que se da, la palabra que se exprese, lo que se quiera transmitir, lo que se quiera heredar. El medio al servicio de la didáctica. La tecnología al servicio de la didáctica. No la didáctica detrás de la tecnología, porque allí no hay mensaje. Allí no hay educación. La herencia, la transmisión de la palabra, de la experiencia, de la sabiduría, no tiene sustituto. No hay transmisión. No hay vida sin seres vivos. La educación entonces es ese sitio y esa búsqueda de dar sostén al sitio que produce, que invita a producir, a expresar, a transmitir, en ese paréntesis de creación del tiempo, tiempo de leer, de pensar, de hacer que el otro haga, tiempo de acompañar, a enseñar, a que el otro interprete el mundo y sus días. Tiempo dentro de otro tiempo. Sin tiempo de la educación no hay posibilidad de aprender a que el otro transite por nuevas formas de decir, de comprometer, de jugar. Entonces, eso que decimos nosotros, que es la educación, es esa idea, escuchándolo a Marcelo y a Mariela, pensaba en esa idea, y a Walter, cuando de alguna manera también Walter dijo, adentro de otros mensajes crípticos que dio, esta idea de que la educación, ese es el punto en que decidimos si amamos el mundo lo bastante para que todos nosotros asumamos la responsabilidad por el mundo y por el otro de salvarlo de la ruina, que de no ser por la renovación y el tiempo de la educación para nuevos pensamientos y nuevas deconstrucciones, nuevas desmatrizaciones, nuevas tensiones y rupturas discursivas, nuevas escolaridades, porque si no cambia, así como antes no existió, la escuela puede volver a perder sentido y validez, ¿no? Esa idea de que asumimos esa responsabilidad para salvar a ese mundo. Por eso que se renueva, ¿no?
por la llegada de nuevos jóvenes. Y sin eso, ese final sería inevitable. Se acabaría el mundo. No hay mundo sin esa transmisión. No hay mundo si no hay tiempo de esa reflexión. El tiempo que el otro necesita pasar de lo individual a colectivo, pasar del juego al trabajo, pasar del egoísmo a compartir, ¿no? El tiempo de la construcción de la ciudadanía ética y ciudadana, el tiempo de ponerse en movimiento en relación al otro. Esa idea de que nos convoca que también mediante la educación va a estar en juego si amamos a nuestros hijos, para no arrojarlos a un mundo sin una formación, sin una comprensión que les ayude a ellos a encontrar una oportunidad de emprender algo nuevo. Porque nosotros no tenemos fácilmente la comprensión de que las nuevas metáforas y paradigmas estén tan al alcance de nuestra mano. Nos resulta mucho más difícil de construirnos. El otro, en cambio, el que está llegando, está más cerca de poder tener nuevos pensamientos, nuevas ideas, para poder volver a construir y hacer un mundo nuevo y diferente. El porqué de la educación, por eso, estamos hechos de espíritu y de sentimientos. Buenas noches. Bueno, aplausos. Gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Bueno, está habilitado para que hagan las preguntas que quieran. Hay dos preguntas ya acá que Vale. podemos... Acá dice Facundo Viola. Facundo, sí, él. Dale. Creyendo que la... Perdón. Dice, creyendo que la educación física viene perdiendo terreno en el ámbito educativo, ¿de qué manera creen que se puede defender a la misma no solo desde el trabajo en el patio, sino ante el propio sistema? ¿Cómo volver a ganar ese terreno perdido? ¿Cómo combatir a un mundo en el que para los jóvenes jugar y moverse ya no van tan de la mano? Creo que es para Walter, pero puede contestarla al que quiera, ¿no? Obviamente. El que quiera, claro. No, más vale. Igual tomo el guante. Una de los secretos, de las puntas, es ocupar espacios. Donde hay un lugar donde uno pueda alzar la voz, donde uno pueda rescatar los valores, las convicciones que uno tiene como profesional de la educación física, tiene que estar ahí. Tiene que levantar la voz, levantar la mano, pedir la palabra, producir conocimiento permanentemente, repreguntarse, cuestionarse, y bueno, y la otra pata, lo hablábamos hoy por teléfono temprano con Cristian, tiene que ver con la cuestión ética, que cuando yo emprendo un compromiso como educador, si estoy a la altura de serlo, de dedicar el tiempo y la seriedad que eso requiere. Son dos ejes que pondría como breves respuestas. A mí ante esto agrego una cosita o pienso algo así en voz alta. Ante esto siempre les cuento a nuestros alumnos que sueño con una institución, una escolaridad que no desintegre al ser humano de forma tal que lo académico intelectual se aprenda por un lado y lo corpóreo por el otro. Quizás ellos nos ayuden y sean motor de una enseñanza más integradora, porque para aprender hace falta el cuerpo, para aprender todo. Entonces, esta educación física que siga luchando por integrarse al resto de las disciplinas que arbitrariamente y por una cuestión histórica se trabajaron siempre disociadas del cuerpo, ¿no? Esto para mí es como un sueño, que se logre una integración entre las distintas disciplinas y se contemple un ser humano más integral en la educación formal, ¿no? De todos los niveles, algo que incluso se va perdiendo a medida que crecen, porque en inicial se logra, se les permite el movimiento, y el movimiento no está mal visto,
y en primaria un poquito menos, y ya en secundaria moverse está prohibido y es hasta símbolo de mala educación, ¿no? Si la educación física pudiera ir ganando terreno de modo tal que ayude a comprender que el movimiento no está malo, no es portarse mal, no es incorrecto, y que para aprender hace falta moverse, porque para aprender hace falta el cuerpo y las vivencias, ¿no? Las vivencias perceptivas en el espacio. Desde el no conocimiento de la educación física puntualmente, que no es mi campo, ¿no? Sí, Adri. A mí me parece que... Acá hay otra pregunta. Ah, perdón. Adrián. A mí me parece que el desafío didáctico de la educación física en cuanto a la tarea de volver a posicionar en el escenario del interés y de la participación en los jóvenes, en las nuevas infancias, las nuevas adolescencias, está en transitar el camino a reconocer los elementos de las corporalidades y las nuevas culturalidades. Cuando la educación física y sus proposiciones didácticas y los modelos emergentes, no los modelos tradicionales ortodoxos dominantes, el modelo emergente, ¿no?, didáctico, mucho más cercano a la investigación-acción, a la consideración de la cultura corporal, de las nuevas metáforas, de las tribus urbanas, de las prácticas corporales de las adolescencias y de las nuevas infancias, que producen que los pibes que casi no van a la clase de educación física en el colegio secundario o se aburren, afuera de ellos estén andando en skate o produciendo otras metáforas y otros elementos de movimiento. Creo que el tomar y el modificar su perspectiva didáctica es un desafío para entender que la educación física tiene que salir de ese eje dualista cartesiano que rondaba alrededor de la mirada fisiológica, de la mirada biológica, de la mirada biomecanicista, explicando solo a partir del físico, y comprender el sentido didáctico, y comprender el sentido lúdico, comprender el sentido que tiene que ver con las nuevas corporalidades y el ambiente cultural. Si puede comprender eso, va a poder revalidarse en términos de las demandas y nuevas interpretaciones e intereses de nuevas adolescencias, nuevas juventudes y nuevas infancias, ¿no? Y esto en el contexto de que 28 países del mundo ya no tienen más educación física. Tienen pedagogía del cuerpo, 28. Pedagogía de la motricidad, cultura corporal del movimiento. Hay otras cosas que ya avanzan a la dimensión corporal y no a la dimensión física. Por eso, la idea que estamos dialogando con la dirección, de poder incorporar una perspectiva de teoría y epistemología, podría ampliar la perspectiva teórica y comprensiva, desde donde comprender la mirada de una disciplina didáctica como asignatura escolar, que eso es la educación física, una disciplina didáctica y una asignatura escolar. Creo que por ahí viene el gran desafío, lejos del camino del Y, de la actividad física y el deporte. Parece que ahí hay un gran desafío didáctico. Muy bien. Acá hay otra pregunta, Samuel Ledesma. En las escuelas, cada vez que se le pregunta al alumno ¿por qué estudiás?, la respuesta comúnmente es para terminar la escuela. La idea de priorizar el aprendizaje por sobre la nota creo que se perdió. ¿Por qué sucede esto? ¿Tiene sentido estudiar por una nota y no estudiar para nutrirte de conocimientos? A ver quién responde esto. Bueno, a la última pregunta que hace, lo que se me ocurre decir es no tiene sentido estudiar por una nota, ¿no? Obviamente, no tiene un único sentido la nota. ¿Por qué ocurre? No sé si puedo responder, porque es una multiplicidad de cuestiones, pero quizás hay algo que ayude a pensarlo, y tiene que ver con la idea de una evaluación, esta idea tan arraigada en el formato escolar que tenemos, que es la evaluación con una finalidad sumativa, ¿no? La evaluación entendida como calificación, la evaluación entendida como la determinación de si lograste o no los objetivos, y no evaluar para ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, interesar por el aprendizaje mismo.
¿Por qué ocurre? Se me ocurre pensar en la historia de nuestra escuela y la escolaridad, qué finalidad tuvo a lo largo de la sociedad. Bueno, sí, se puede cambiar. Para eso tenemos que ir modificando poco a poco a la escuela. Y ellos ya son partícipes activos de esa escuela que se está, ellos, ustedes, nosotros, me refiero a los alumnos, a los profes en potencia, como me gusta pensarlos, son partícipes activos de esta escolaridad. Ya tienen que empezar a hacer algo para que los alumnos en potencia que van a tener puedan aprender por el mero hecho de aprender, y no para aprobar. Me gustaría decir algo agregando lo de Mariela, me gustaría decir algo acerca de la primera de las preguntas. Cuando uno le pregunta al alumno por qué estudias, ¿no? Yo creo que nosotros como docentes tenemos que responder ese por qué antes de hacerlo, antes de hacer la pregunta. Como dijimos al principio, la pregunta por el por qué surge es inherente al humano. El humano siempre se pregunta por el por qué. Ahora, nosotros desde la educación, nosotros como maestros, como profesores, tenemos que responder ese por qué. A veces nos sucede que nos convertimos en transmisores de contenido por el contenido mismo, así sea el movimiento o cualquier otro contenido. Y es donde empezamos a generar esos por qué en nuestros alumnos, ¿no? En nuestras clases. El por qué se genera cuando el chico no llega a comprender, no llega a conocer lo que nosotros estamos haciendo con él. Y es así que la idea mía siempre es entender, primero desde la filosofía siempre me gusta enseñar que la palabra para maestro, la palabra que se utiliza para maestro en griego es didáskalos. Y ahí vienen un montón de palabras que ustedes conocen, didáctica, etcétera, etcétera. Pero esa palabra en griego significa aquel que tiende repetidas veces la mano. O sea, eso es una palabra con acción. La palabra didáskalos es una palabra en acción. Es aquel que extiende la mano para poder ayudar al otro a comprender. Y es desde ahí que tenemos que abordar el tema de la educación y la educación física, ¿no? Desde el paradigma de la comprensión, salir de ser un transmisor de contenidos, ¿no? Salir de cumplir una currícula que vemos prescriptiva, por supuesto, pero llevar al alumno, llevar al estudiante a que el estudiante comprenda el porqué antes de hacer la pregunta, no antes de preguntarse. Eso creo que es fundamental. Yo quería hacer dos ejemplos cortitos. Uno está alojado en una de las reflexiones de Adrián. Las directoras de las escuelas que superviso, una de ellas contaban que bajó la cantidad de participación de los alumnos y alumnas en las clases virtuales o las maneras que tiene cada uno de conectarse a través de WhatsApp, la mayoría, en el momento que se empezó a difundir que no iba a haber calificación, que sí evaluación, pero no calificación. Y ellos notaron una merma en la participación en estas idas y vueltas. Eso por la negativa, pero por la positiva, cuando hicimos la presentación de los NAPS, yo tuve la oportunidad de coordinar un grupo de adolescentes que vinieron de todas las provincias del país a contar su experiencia con la educación física. Y la mayoría de las provincias ya estaba trabajando con grupos mixtos, y muchas de las experiencias que ellos contaron es que cambiaron, a partir de estar trabajando mezclados varones y mujeres, cambiaron hasta en la cantidad de presentismo. Empezaron a ir muchos más, empezaron a hacer contenidos que no hacían antes, empezaron a pensar en actividades que podían hacer, no sé, más campamentos, etcétera, etcétera. Entonces se resignificó la propuesta. Esto que decía de repensar lo que uno está ofreciendo, los propósitos de la educación física, Adrián, en un momento, es también una cuestión hacia adentro, de, bueno, cuando sin la obligatoriedad, lo que uno ofrece invita al otro a venir y a estar presente. O sea, esto es lo que nosotros permanentemente nos tenemos que preguntar, si lo que estamos ofreciendo es realmente significativo y si podemos ofrecer otra cosa que es mejor. Muy bien. La verdad que cada uno lo ve desde distintos ángulos, de distintas aristas, y las respuestas son rotundas, ¿no? Digo, son muy completas porque cada uno de ustedes completa una parte de la pregunta desde distintas miradas. Camila Carazone nos dice concretamente
el nuevo paradigma apunta a que la educación física es la conexión de aquello científico y comprobable con la corporeidad y aquello que sentimos. A ver. Repito la pregunta, el nuevo paradigma apunta a que la educación física es la conexión de aquello científico y comprobable con la corporeidad y aquello que sentimos. A ver, ¿quién puede contestar esa pregunta? En realidad, yo me animo a pensar que la educación física sola no. La educación en general aspira a reversionarse y a integrar esto lo que sentimos con lo que somos, con lo que aprendemos, con lo que actuamos. No lo reduciría a la educación física. Sí hay una integración y hacia ahí vamos. Hay una comprensión del sujeto que aprende desde estas perspectivas nuevas, pedagógicas nuevas que mencionaba antes Adrián, de entender que para aprender hace falta un contexto emocional válido y eficiente a tal efecto, ¿no? Que pueda abrirse, que la persona puede abrirse al aprendizaje a partir de la emocionalidad también, y a partir del cuerpo, de manera integrada, ¿no? No sé si respondía a lo que ella preguntaba. Muy bien. Acá tenemos Jessy Ceballos, dice, tiene mucho que ver con el aprendizaje significativo de Ausubel. Según Aristóteles, todas nuestras acciones responden a un objetivo o finalidad, por eso la necesidad de aprender. Profesor Marcelo, no sé si... Sí, no, bueno, de alguna manera ella está dando la misma, es una reflexión, digamos, ella misma está dando la respuesta en la pregunta, quiero decir, esta cuestión de Aristóteles, de la teleología que llamamos nosotros, esto que todas las acciones apuntan a un fin es totalmente cierto, está escrito por él, y de hecho, no solamente que apuntan a un fin, sino que apuntan al fin, que es la felicidad, ¿sí? Pero vamos a entrar en un tema en donde... quizás es demasiado largo para explicarlo, pero básicamente estamos hablando de que tanto Platón como Aristóteles, toda la filosofía antigua, entendían ellos que todas las acciones del ser humano apuntaban siempre al bien. Ellos no entendían al humano como, digamos, éticamente desde bueno o malo. Ellos entendían que el humano siempre tendía al bien, siempre tendía al bien. No tenía otra posibilidad. Y este bien, justamente, esta herramienta del aprendizaje tiene que tender a ese bien también. Todas las acciones humanas tendían al bien, a la búsqueda de la felicidad. Y la búsqueda de la felicidad, como bien decía Mariela hace un rato, no era la felicidad individual, siempre era la felicidad en, bueno, como ustedes deben saber, en la famosa polis, ¿no? Que si bien era bastante excluyente, pero tendían a esa felicidad. Si bien tenía estratos y todo ese tipo de cosas, pero esa es la idea central. Igualmente está bien la reflexión, está bien hecho eso. Cristian, podría ser que un par de preguntas más y vamos cerrando, ¿no? Sí, quedan una más, creo. Dos preguntitas más. ¿Creen ustedes, profes, que la cuarentena... Sí. Perdón, quería participar de la pregunta anterior. ¿Puedo? Sí, señor, ¿cómo no? A mí me parece una pregunta crucial, porque la estimo una pregunta crucial, además de muy interesante. En principio porque tendríamos que aclarar que la idea del paradigma, en términos de educación física, hay que tomarla en algún punto como metafórico, en otro punto como asumirla en términos de que uno está comparando con aquel momento en que se incluía en la escolaridad, a partir de su invención en el sistema educativo en 1907, discutiendo contra otras construcciones teóricas que provenían del militarismo, ¿no? Que después fueron continuadas por discursos sanitaristas. Entonces ahí uno podía decir paradigma porque había un conocimiento científico, hay conocimientos de ellos que vienen de la ciencia. Y a partir de ahí se proponía una pedagogización, sacándolo de la ciencia exacta. Cuando entraron en juego las ciencias sociales y dentro de ellas las ciencias de la educación y la educación, hubo un corrimiento del eje al campo de la educación, de la ciencia social, de la didáctica. Y en ese sentido ya podríamos decir, no de paradigma, en términos de epistemología, acá tenemos un especialista,
sino en términos de tensiones o rupturas discursivas. En el campo de la educación física hay tensiones y rupturas discursivas respecto a esa idea anterior del pensamiento binario, dualista cartesiana, de la idea del fisiologismo. Ahora bien, hay nuevos discursos a principios del siglo XX. En algún punto, y también como parte de la respuesta a la formulación de las ciencias de la educación dentro del campo de la educación física, otro jugador entró en escena, que es ni más ni menos que la neurociencia. Y la neurociencia empieza a dar a principios del siglo XX, por lo menos ahora, ¿no? No empezó hace 2 años, pero ya en relación a la educación empieza a proponer ciertas formulaciones. Y hay una tendencia y una discusión en si esas formulaciones tienen validez en el campo de la educación y por ende también en el campo de la educación física. En esto hay discusiones. Entre ese blanco y el negro, entre los extremos, hay discusiones en términos de tensión discursiva. Algunos establecen un punto de ruptura. Si vamos a leer a Crisorio, vamos a establecer un punto de ruptura. Si vamos a leer a Batalla Flores con las perspectivas y las nuevas teorías del aprendizaje motor, vamos a encontrar algún punto coincidente, aún en tensión. Y si vamos a leer a otros autores que le dan más lugar a la perspectiva didáctica, vamos a encontrar una distancia. Creo que en este caso no se trata de una cuestión paradigmática, pero sí se trata de que la neurociencia participa en el ámbito de la educación y también en la educación física y de manera enérgica, ¿sí?, insoslayable, empieza a participar tratando de ganar un lugar en las explicaciones y en la centralidad de la escena. Está proponiendo algo muy puntual, que es diferente a lo que proponen otros elementos conceptuales propios desde el campo de las ciencias de la educación. ¿Se entiende? Ahí le diría, creo que fue Carrazone, no me acuerdo quién hizo la pregunta. Camila. Sí, Camila, efectivamente. Ahí hay una cuestión de tensión discursiva. Y en esa tensión discursiva hay algunos que van a estar posicionados más en el campo de la cultura corporal del movimiento, con otras estimaciones más propias de la culturalidad y menos explicaciones fisiologistas, en este caso para algunos ayornados a través de la neurociencia, y otros van a ocupar otros campos. Algunos van a hablar de la coordinación visomotora, aunque es arcaica y de la época del primer texto de Le Bouche, 1970, hacia la ciencia del movimiento humano, algo paleolítico, ¿no? Solamente 50 años, 6 años después del cohete a la luna, fíjense, de la televisión en blanco y negro, es ese texto. Algunos van a hablar de las pruebas de equilibrio, pero es algo perimido. Ahora, acá hay tensiones discursivas. Y creo que es interesante la pregunta, muy interesante la pregunta de Camila, porque abre un crisol de abordajes desde muchas materias. O sea, nos puso en el compromiso de profundizar las clases, ¿no? Así que es una manera de no haber contestado nada, pero valorizar la pregunta. Hay una discusión acá, ¿no? Yo, por supuesto, no estoy del lado de la neurociencia como Mariela, porque para eso ya hay un especialista. Claro. Muy bien, última pregunta. Espectador anónimo, ¿creen ustedes, profe, que la cuarentena dejó en evidencia la importancia de la actividad física, las vivencias corporales, la corporeidad, lo empírico, las relaciones interpersonales? Y otra pregunta, dentro de la misma, ¿creen que tal vez después que pase esta crisis mundial se le dará importancia a la educación física? Qué preguntita, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. La super respuesta. Estoy de acuerdo con lo que dice. Tengo esperanza. Yo Voy creo a que estamos habilitar. todos de acuerdo con eso. Sí. Qué buena pregunta, Bueno. diría el profesor Ferreira, y nos quedamos con la pregunta, ¿no? Claro. No, yo lo que pasa es que es poco cortés, pero le cedo la palabra, pero cuando termine quisiera participar de un esbozo de respuesta. Responda, profesor, responda. A mí me parece que, por supuesto que es una pregunta muy interrogante en términos de lo que plantea para ser pensado. Del mismo modo que ya hubo otras pandemias y el planeta no se acabó,
sí modificó y alteró las producciones culturales y las formas. En términos inmediatos, nosotros ya tenemos una forma, ya andamos con barbijos, ya estamos a cierta cantidad de metros, nuestras prácticas no implican el medio acuático, ¿no? Podemos ver en algún diario que en Roma todos se abalanzaron a los cafés, que en Barcelona están todos queriendo hacer compras, ¿no? Porque hay que comprar, si no, no se existe, que el mercado le vuelve a ganar al Estado. Pero más allá de eso, vamos a advertir que las formas y las expresiones de la cultura humana van a cambiar, van a mutar, y también la relación del cuerpo, del sujeto, de las identidades, van a cambiar rotundamente hasta las formas de conocerse, las prácticas sexuales, la inminencia, ¿no? La inmediatez en el contacto humano, ¿no? Va a poner una luz de stop. Pero esa luz de stop también ocurrió con el SIDA, y iba a haber una vacuna en un año. Años que tenemos SIDA, y todavía no hay vacuna. O sea, modificó las prácticas culturales, y no fue la primer pandemia. Va a modificarlas, pero pone sobre la luz las nuevas provocaciones a volver a establecer nuevas distancias. Pero también pone sobre el tablero otras cuestiones. Multiplica la imagen de las desigualdades. Pone en manifiesto lo que ya era preexistente. Tenemos alumnos que están estudiando con un celular. Tenemos compañeros que están estudiando y compañeras que están estudiando sin internet como otros. Las desigualdades y las injusticias preexistentes, ¿sí?, y persistentes se multiplican en su percepción en términos de pandemia. Y este es un mundo que logra tener un alto, con una llamada de atención, en donde el orden lógico se ha roto. De golpe asistimos a ver canguros en las avenidas, lagartos en los jardines, pájaros que cantan a cualquier momento del día, bambis por medio de las calles, y lo vemos ahora, y lo vemos en televisión, la naturaleza que salió a la colonización de la urbanidad. Bueno, es una rareza por fuera de lo ordinario. Va a haber una respuesta, va a haber una carrera enloquecida para el regreso al calentamiento y que vuelva a haber icebergs más grandes que la ciudad de Buenos Aires a derretirse de nuevo al ritmo del 1% del Ártico por año. Aparentemente volvemos a eso. Va a haber modificaciones en el cuerpo, en la sexualidad, en las relaciones, en los consumos. Aparentemente vamos hacia ahí. ¿La educación física logrará diferenciarse de la actividad física y el deporte? ¿Podrá la didáctica preocuparse menos por el barbijo y más por la comunicación con el otro? ¿O pensará de nuevo que la comunicación es la herramentalidad y no el contenido? Entonces, en lugar de la educación física con la educación, probablemente forme parte de nuevos interrogantes para pensar esta pregunta, que otra vez vuelve a proponerse como más material para ser tratado en cada una de nuestras cátedras. Buenísimo. Le dejo la palabra a Rafa, porque tenemos más preguntas, pero nos iríamos a cualquier hora. Así que, por mi parte, agradecerles, y ya vamos a hablar entre todos, pero le dejo la palabra a Rafa, que es Bueno, el nada, simplemente ayer tuvimos también un espacio de encuentro y estuvimos muy fortalecidos por eso. Pero creo que hoy, con estas 4 personas, 4 profesionales, 4 profesores que estuvieron dando estas charlas, creo que para todos fue realmente más que útil, y creo que todo el mundo se fue y se va de alguna manera con muchas preguntas, porque todo lo que fueron diciendo fue de un interés importantísimo. Les agradezco a quienes se pudieron conectar, quienes pudieron estar, les agradezco a todos los directivos que tuvieron la posibilidad de ingresar, los que están por Instagram también. La verdad que fueron muchos
y sinceramente quería agradecerles a todos, a los profesores que estuvieron también conectados y acompañando este espacio, me parece que es más que importante. Y bueno, poder articular la tecnología con todo este tema de las videollamadas y que todo salga como uno quiere, la verdad que lo pudimos lograr. Yo agradecerles, uno como profesor, con Cristian vamos entrando siempre a las aulas presenciales, de Adrián, de Walter, de Mariela, de Marcelo, y hoy tenerlos a los 4 juntos, la verdad que es importantísimo. Sinceramente, creo que fue algo que muy pocas veces se puede lograr. La verdad que les agradecemos todos, tanto Matías, Paula, Cristian y yo, y todos los que estuvieron escuchando este espacio de conferencia. Sinceramente, fue un lujo. La verdad que me quedo con pocas palabras, porque sinceramente son profesionales que no dejan de sorprenderme a mí y a muchos de los que están ahí escuchando, desde un alumno hasta uno que está como director. Así que bueno, de mi parte eso, y bueno, ojalá que podamos continuar. Ustedes dieron el puntapié inicial a estas conferencias. La verdad que la idea con Cristian es empezar a trabajarlo con todos y poder armar otras temáticas. Así que bueno, ustedes, como siempre, al frente y lo lograron de una manera espectacular. Así que bueno, mis agradecimientos y bueno, encontrarme pronto con ustedes. Un abrazo a cada uno y los estoy despidiendo a todos en general y gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, gracias, Un abrazo profe. a la distancia.